Hola a todos y todas. En esta oportunidad les preparé un video donde vamos a hablar sobre el minimalismo. Vamos. Si bien el término minimalista puede ser utilizado como una filosofía, como un estilo de vida, el término también puede ser utilizado en la arquitectura o para designar algún estilo de decoración de interiores. Se utiliza también ese término en la cocina y de hecho también en la música. Pero hoy específicamente nos vamos a referir al minimalismo en el arte. Y para ello vamos a designarlo como arte minimalista o minimal art. En primer lugar, haremos una serie de definiciones acerca del minimal art. Luego también haremos una serie de características generales. Luego también abordaremos el contexto, antecedentes, artistas relevantes. Haremos paralelamente análisis de obras y finalmente una pequeña reflexión. Muy bien. Para comprender de qué se trata el minimal art, vamos a hacer una serie de definiciones. En términos generales, como su nombre lo indica, da cuenta de lo mínimo, es decir, el uso mínimo de los elementos del lenguaje plástico para la producción de una obra. El apelativo minimalista fue resistido tanto por artistas como por críticos, dentro de amplios debates. Los términos alternativos que surgieron fueron, por ejemplo, estructuras primarias, arte de lo real, etc. El término minimal art fue acuñado por el filósofo Richard Wurmbrand en 1965 mediante un ensayo titulado Minimal Art, publicado en la revista estadounidense Art Magazine, donde analizaba los ready-made de Duchamp y los bastidores negros de Ad Reinhardt. Wurmbrand concluía como una de las características más importantes la ausencia de la mano del artista en la producción final. Sin embargo, no nombró a las figuras emblemáticas del minimal art que posteriormente vamos a desarrollar. Dicho esto, podemos decir que el arte minimalista tiene sus orígenes en Estados Unidos, precisamente en la década del 60. Entonces, hablemos ahora del contexto. En la década del 60 se estaba dando la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia se disputaban el poder mundial. El levantamiento del muro de Berlín en Alemania, la guerra de Vietnam, los movimientos por la paz, el amor y la liberación sexual, el movimiento de los hippies, el Mayo francés del 68 y la carrera espacial, por ejemplo. También podemos destacar que en Estados Unidos se estaba dando un veloz crecimiento económico, producción industrial masiva, la ampliación del mercado del arte, las producciones del arte pop, del expresionismo abstracto, Fluxus, el conceptualismo, un gran número también de publicaciones sobre arte, tanto de críticos como de los propios artistas, y también se producían nuevos materiales industriales y tecnología. Ahora hablemos de los antecedentes del minimal art. El minimalismo procede de la línea fría de la abstracción, como ya lo venimos desarrollando en clases. Entre ellos hay que tener en cuenta el suprematismo, el constructivismo, la Bauhaus y el neoplasticismo. Se relaciona también en algunos aspectos con el ready-made, algunos recursos del pop, el conceptualismo y artistas como Brancusi y Stella. Es válido resaltar que la producción del arte minimalista
se concentra principalmente en la escultura. Ahora sí, vamos a hablar de los artistas minimalistas. Al hacer un análisis de la escultura minimalista, atenderemos principalmente a 3 grupos. El primero de ellos se trata de los precursores. Son figuras como David Smith, Anthony Caro y Tony Smith, cuya obra no pueden considerarse propiamente como minimalistas, pero que constituyen la base para los posteriores cambios que afectarían a la escultura. Tenemos a David Smith, un escultor estadounidense famoso por sus construcciones abstractas, generalmente metálicas. También lo tenemos a Anthony Caro, que fue un escultor inglés y trabajó el ensamblado de desechos industriales, metálicos por lo general. Y el tercero de este grupo es Tony Smith, que nació en Estados Unidos y realizó múltiples trabajos modulares con bloques de hormigón. En el segundo grupo de escultores tenemos a los minimalistas puros, entre ellos Donald Judd, Carl André, Robert Morris, quienes representarán los aspectos más radicales de esta tendencia. Uno de ellos es Donald Judd, nacido en Estados Unidos, pintor en su primera fase, luego crítico y finalmente se dedicó a la escultura minimalista. Fue a los principios de los años 60 donde toma su curso en la escultura, bien precisamente trabajando la tridimensión con esta serie de formas simples, claras, ordenadas, con ritmo, secuencia. Vale la pena destacar que en 1965 publica Specific Objects, objetos concretos, publicación con el que el minimalismo recibirá su base teórica, y donde tanto Judd como Morris defienden la intervención mínima de los autores. Y es aquí que les presento a Robert Morris, artista y escritor multifacético nacido en Estados Unidos. Por un buen tiempo se dedica a la escultura y precisamente a realizar esta clase de estructuras. En este caso tenemos las 3 vigas en L, donde ya plantea la eliminación del pedestal, poniendo en tensión al emplazamiento clásico de la escultura. La idea de emplazar las piezas directamente en el suelo implica un cambio rotundo del espacio, donde podemos percibir ya no una representación, sino un espacio real, recorrible, habitable. Aquí tenemos a Carl André, nacido en Estados Unidos, escultor. Carl André fue allegado a Frank Stella, el pintor abstracto. En 1959 ya empieza a apilar los bloques de madera en estructuras piramidales. En 1961 se interesa por los objetos metálicos del constructivismo y también en una entrevista Carl André muestra interés por las obras de Brancusi, al que define como el medio entre el constructivismo y el ready-made de Duchamp. Como verán, el emplazamiento en el suelo es una marcada característica de la tendencia del minimal art, al igual que el empleo de materiales industriales y serializados. Una composición simple, una unidad geométrica, crea un espacio sin figuración. Claro está que la obra minimalista suscita una cierta reflexión sobre los materiales, las estructuras y el emplazamiento. Muy bien, y ahora sí llegamos al tercer grupo, el grupo de los artistas periféricos del minimal art. Estos artistas se escapan
del frío y duro minimalismo radical y proponen otras alternativas. Es difícil calificarlos como minimalistas puros, pero partes de sus obras se encuentran dentro del área de expansión de esta corriente. Y uno de ellos es Sol LeWitt, artista multifacético y escritor, oriundo de Estados Unidos, quien tiene obras que oscilan entre el conceptualismo y el minimal art. En la segunda mitad de los años 60, con su primer proyecto serial número 1, comenzó sus primeras búsquedas, en parte minimalista, derivando así a sus famosas estructuras modulares de piso, eligiendo como forma principal al cubo, el cual proporciona poca carga simbólica, un elemento simple, estándar, regular. Esta estructura es de material industrial, en este caso caños de acero. Lo que Sol LeWitt quería lograr en el espectador era una experiencia perceptiva mediante los cambios de perspectivas visuales, es decir, buscaba que su obra sea contemplada desde diferentes puntos de vista y que sea recorrida. Hablemos ahora de los wall drawings de Sol LeWitt, los dibujos de pared. Lo interesante de estos dibujos es que el artista, para realizarlos, ofrece una serie de instrucciones, donde distintas personas se encargarán de seguir punto a punto, logrando como resultado final distintas obras, otorgando a los dibujantes indicados algo de libertad. Es decir, que si le damos las mismas instrucciones a dos personas, seguramente no harán el mismo dibujo. He aquí un ejemplo de una instrucción escrita por LeWitt. Usando un lápiz, dibuje aleatoriamente 1000 líneas rectas de 25.4 centímetros de largo por día, durante 10 días, dentro de un cuadrado de 3 por 3 metros. En este tipo de propuestas es tan importante la idea como el proceso y el resultado final. Los dibujos de pared tienen carácter efímero, ya que terminada la muestra se vuelve a pintar el muro correspondiente. Otro artista que debemos tener en cuenta en este grupo de minimalistas es Dan Flavin, quien ya en 1961 comenzó produciendo sus pinturas monocromas, con lámparas añadidas en los bordes de los bastidores. Conocido luego por sus obras compuestas por tubos fluorescentes, disponiéndolos en diversos órdenes compositivos y teniendo en cuenta el espacio emplazado. En este caso, ya Flavin en 1964 rinde homenaje a Tatlin. Su obra Monumento a Tatlin muestra su interés por el constructivismo. Es importante notar que Flavin fusionó tanto la materialización con la desmaterialización. Y cuando hablamos de la materialización, hablamos de los materiales industriales que utilizaba, como los tubos fluorescentes, lámparas, cables. En cambio, cuando hablamos de desmaterialización, tiene que ver con la irradiación lumínica, la cual en muchos casos resulta policromática. Recorrer una exposición de Flavin implica indudablemente ser bañado por la luz de sus obras. No quiero dejar de nombrar a otros artistas como Fred Sandback, quien trabajó mucho con los espacios virtuales. Una de las características
más marcadas en el minimalismo y aludiendo al vacío como parte de la obra. Ya en 1967 comienza a emplear hilos para delimitar espacios, recorridos y crear figuras planas y tridimensionales según el punto de vista del espectador. Por último, les traigo a colación a Dan Graham, artista, escritor y curador de Estados Unidos. Graham orbita entre el conceptualismo y el minimalismo. Entre los años 70 y 80 diseña sus famosos pabellones, todos distintos, para sitio específico, en espacios exteriores y urbanos, por lo general. Para la construcción de estos pabellones, Graham utiliza vidrios, acrílicos, estructuras de hierro, basado en los pabellones y rascacielos de Van der Rohe, quien fue el director legendario de la escuela Bauhaus y que popularizó la frase "Less is more", menos es más, la frase minimalista por excelencia. Dan Graham logra para el espectador una experiencia lúdica, jugando con los reflejos y la transparencia de los materiales ya dichos. Incorpora en la contemplación de sus obras al entorno paisajista, incorporando también la arquitectura y el entorno inmediato, hecho al que Rosalind Krauss calificaría como campo expandido. Es decir, ya se vuelve difícil caratular una obra como escultórica o una obra como pictórica o arquitectónica. Los géneros tradicionales del arte entran en cuestión, entran en jaque. Y ahora finalmente haremos una pequeña reflexión. Luego de todo lo que venimos hablando se me viene a la cabeza una autoría menos referencial, menos uso de la mano del artista. El empleo de los materiales industriales es indispensable. Menos empleo del color. Si es neutro o monocromática la obra, mejor. Cuerpos geométricos, regulares, el predominio de líneas rectas, la incorporación del vacío como parte de la obra, espacios transitables, específicos, internos y externos, el emplazamiento en el suelo, sin pedestal, y la búsqueda de una experiencia distinta para el espectador. Podemos concluir que el minimalismo o el minimal art es uno de los fenómenos que abren la puerta a lo que conocemos hoy como arte contemporáneo. Con eso terminamos y les dejo a todos y todas las fuentes y materiales para seguir investigando. Desde ya, muchas gracias.